La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Ya está sintonizando En Fondo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Alcocer y ya estamos aquí en su programa En Fondo, como cada lunes en punto de las 4. Bueno, ya son 4:04. Estamos hoy en la Ciudad de México. Ahorita les digo a qué grados porque mi aplicación no abre. Pero ahorita que les diga, a 21 grados, estamos a 21 grados. Tal vez más noche llueva. Oigan, si me escuchan un poco con mocos, es que estoy muy enferma, así que me disculparán mi congestión. Pero bueno, antes de empezar quiero mandarles un saludo a Ruth Rodríguez, que también conduce un programa aquí que se llama Enseñarte, para que la escuchen. ¿Qué días pasa, querido productor? Los jueves de 5 a 7, para que escuchen también por ahí a Ruth. También le quiero mandar un saludo a Gabriel Espinosa, a Ale Salgado, a Silvia Gómez, a Gaby Uribe y a mi pedacito de cielo. Gracias por escucharnos. Y bueno, quiero recordarles que pueden checar en la página, que es www.vocesc.mx. Hay una pestaña ciudadanas que dice locutores, donde pueden checar la información de cada uno de nosotros, las semblanzas, pueden ver también nuestras fotos donde nos vemos muy guapos todos, y sobre todo de qué va cada programa, para que nos escuchen toda la barra que está ofreciendo ahorita Voces Ciudadanas. También quiero recordarles que se metan a la página de Facebook, que es www.facebook.com/En Fondo Voces C, donde estamos todo el tiempo subiendo información cultural. Estamos subiendo ahí también los videos, y también estamos subiendo información de todos nuestros invitados constantemente para que la chequen. Les quiero recordar que para los que quieran ver el programa anterior, que estuvo muy interesante, donde hablamos de masoquismo y de sexo y de placer y todas estas cosas que pueden intervenir en la expresión estética de un artista. O sea, tienen que ver el programa, pero para que lo entiendan tienen que seguir todas las imágenes que están en la página. Por eso es muy importante que le den like, porque hay veces que vamos subiendo el contenido al mismo tiempo del que vamos hablando, para que no se lo pierdan. Entonces recuerden que es www.facebook.com/En Fondo Voces C. También me pueden encontrar en Twitter, donde también subo todo el tiempo la información. Es mi Twitter, me pueden buscar como Paola Alcocer con C. Y también pueden checar ahí otra información que estoy subiendo ya acerca de lo que yo me dedico. Les recuerdo también que de cartelera cultural esta semana vamos a tener en la Cineteca, está dando varios paquetes para que lo visiten, y sobre todo que los martes y los miércoles son de estudiante, entonces los boletos son más baratos, para que no se pierdan todas las muestras que está viendo en este momento en la Cineteca. También les quiero recordar que está la última semana la muestra Sin Paracaídas de la compañía Conejillos de Indias, que es una obra de teatro. Este fin de semana termina, para que vayan a verlo al Centro Nacional de las Artes. También quiero recordarles que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco tiene este fin de semana, como cada fin de semana, muestras específicas y pláticas acerca de ciertas exposiciones que están teniendo, sobre todo acerca del sitio arqueológico de Tlatelolco. Este fin de semana va a haber una plática acerca de modificaciones corporales. Voces Ciudadanas. Y está bastante interesante, así que revísenla sábado y domingo al mediodía. El Centro Cultural de España tiene también una exposición que se llama Los Caminos del Exilio, en este momento, que obviamente se está realizando a propósito de los 75 años del exilio español, por jóvenes alumnos del taller de la Fundación del Centro Histórico, para que la revisen. También
están ahorita todos los museos de la UNAM entrada libre por ser vacaciones, para que no se quejen y aprovechen de ir a todos los museos que puedan, ahora que tienen ustedes tiempo libre. Yo nunca tengo tiempo libre. Y también hoy va a haber una charla increíble para que, terminando el programa, incluso les voy a dar permiso de que se vayan un poco antes para que vayan a ver la charla que va a haber en la Cineteca Nacional, que se llama Rumberos y Jarochos en el cine mexicano. Es a las 18 horas, es entrada libre en la sala 6 Roberto Gabaldón, y tiene que ver con toda la relación que hay en la música popular veracruzana con el cine nacional, cómo se fue conformando toda esta este plano simbólico con este tipo de música, que también pues tiene obviamente influencia cubana, afrocubana. Está muy interesante. Y también les quiero recordar que cada jueves es jueves de ir al teatro en el Centro Cultural del Bosque. El jueves el boleto está a 30 pesos, también para que todos los que a veces no podemos pagar un boleto, que generalmente están los 150, 180 pesos, los jueves pueden ir a ver obras muy buenas a 30 pesos. Entonces no deben de perder ese tipo de oportunidades. Y bueno, creo que eso es todo. Recuerden que están abriendo en todas las instituciones principales del DF y públicas, están abriendo un montón de talleres, no solo semestrales, no solo de verano, sino también semestrales. Ya se está abriendo cupo para todas las distintas disciplinas artísticas que ustedes gusten. Hay cursos de todo, de flamenco, de tango, de ajedrez, de crítica literaria, de grabado, de un montón de cosas. Entonces chequen todas las páginas, porque se les puede pasar la oportunidad de inscribirse a estos maravillosos cursos. No solo chequen páginas como Casalago, Centro Cultural Tlatelolco o La Esmeralda, también recuerden que pueden visitar todas las iniciativas que están surgiendo de nuevos espacios para la cultura, como el Centro Cultural Border, las otras casas de cultura. También para los niños hay un montón de cursos de verano gratis, para que también los que no pueden darse el lujo de pagar a lo mejor un curso de verano, hay un montón de instituciones que dan cursos de verano gratis. Entre ellas les recomiendo mucho el Claustro. No sé si está abierta todavía la inscripción para el taller de verano para niños, pero es muy recomendable y hacen todo un trabajo en el centro histórico con los niños, y la verdad es que vale mucho la pena. Pero de todos modos, chéquenlo, hay un montón de actividades todo el tiempo, a todas horas en el DF. Entonces, no se lo vayan a perder, no sé. Gracias. Y bueno, entonces quiero recordarles sin más la página de Facebook, que es www.facebook.com/en-fondo-voces-c. Mi Twitter es Paola Alcocer. Hoy nos acompaña Beatriz Hernández. Estamos muy contentos de recibirla. Ella viene del MUNAL a platicarnos acerca de una exposición que se está cocinando en este momento, y también nos viene a hablar porque ella no solamente trabaja en el MUNAL, sino que también es artista, y nos viene a platicar un poco de la pintura que ella hace, y sobre todo de una serie que tiene en este momento que se llama Planeta Desechable, en la cual trabaja temas acerca de qué está sucediendo con el planeta, con todo esto del cuidado ambiental y todos los problemas que nos están acatando en este momento. Entonces, bueno, antes de recibirla vamos a ir un corte y regresamos. Yo soy Paola Alcocer y esto es En Fondo. Hola, soy tu amigo el Jaguar. Si te gusta estar feliz, vente rápido con nosotros para ponerte en tus labios una gran sonrisa en La Hora del Jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde en Voces Ciudadanas Radio.
Habla Freddy Potenza, cantante. La idea es eso, ¿no? Poder generar, como bien lo dice el lugar donde estamos, un movimiento ciudadano, cultural, real, donde el movimiento lo hacemos todos, no tenemos que estar esperando que instituciones nos llamen. Ojalá, obviamente, que nos abran las puertas, que nos den más espacios para poder estar, pero en realidad el movimiento tiene que surgir del artista, en tener la capacidad y la buena voluntad de acercarse a la gente. Nos levantamos con la misma fe. Voces ciudadanas. León y yo crecimos. El PRI va a destruir el mundo. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí con Beatriz. ¿Cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por recibir nuestra invitación el día de hoy. Hoy nos vienes a hablar de varias cosas. Así es, Paola, vengo a hablar aquí con mucho gusto. Primero agradecer a En Fondo por tenerme hoy por aquí para poder platicarles acerca de algunos talleres que está ofreciendo el MUNAL y de los cuales yo formo parte. Entonces, primeramente quisiera platicarte sobre este taller que próximamente, a partir del 2 de agosto, voy a estar impartiendo en el MUNAL dentro de su programa de talleres bajo el título de Entre Cruces. El programa que yo voy a manejar tiene el título de La historia detrás del cuadro. Y definitivamente eso es algo que me gustaría compartir con todos ustedes para que sepan de qué se trata y se animen a tomarlo. Y aunque no lo tomen, se animen a visitar los museos, porque finalmente lo que les quiero compartir hoy en día es que los museos son lugares divertidos, no son aquellos lugares académicos donde tiene uno que estar totalmente en silencio, donde lo van a regañar a uno por estar a lo mejor comentando alguna obra. Aquí lo que se trata es llevar el museo al público en general, en donde el público pueda ver que todas estas obras, este maravilloso acervo que tiene el MUNAL, nos cuenta toda la historia de México, de la colonia a la fecha. Cuando uno piensa en un museo, normalmente, hace un rato que tú y yo comentábamos fuera del aire, mucha gente solamente se para en un museo cuando de la escuela te mandan, ¿no? Y el papá tiene que llevar al chico a que vaya a ver tal exposición, tome notas, pero normalmente no los consideramos como una parte de nuestras actividades cotidianas. Recreativas, sí, es verdad, es impresionante. Digo, antes mucha gente, la única vez que va al museo, lo comentábamos, es cuando te envían en la primaria al obligado castillo de Chapultepec a ver la historia, ¿no? Y entonces uno tiene que anotar un montón de cosas, y ahora últimamente ya con la nueva tecnología un montón de chavos van a los museos y están con su celular, o sea, entre el cuadro y entre su realidad está en medio la pantalla del teléfono, lo cual también está transformando la forma de mirar un cuadro. Totalmente, la forma que lo aprecias es totalmente distinto. Y precisamente esa apreciación a través de toda esta nueva tecnología, a través de cómo ha tomado rumbos distintos el arte de mediados del siglo XX a la fecha, mucha gente hemos perdido conexión con las obras del pasado. Y cuando hablo de las obras del pasado me refiero de principios del siglo XX hacia atrás.
que el curso que yo voy a estar impartiendo en el MUNAL efectivamente quiere presentarles aquellos lenguajes pictóricos que hemos ido perdiendo, de entender ese lenguaje. Es como si hoy en día llega un chino y pues lo escuchas platicar un rato, te va a causar gracia escuchar, ¿no?, un idioma que no conoces, pero después de unos cuantos minutos vas a decir, esto está muy aburrido, no entiendo nada, yo ya me voy, ¿no? En la pintura o en la escultura que ofrece el MUNAL sucede lo mismo. Muchas ocasiones entramos y vemos una cantidad de cuadros para los cuales ya no tenemos una relación. No entendemos, porque finalmente el arte es un reflejo de la sociedad, y mientras no conozcamos qué sucedía en esa sociedad en ese momento, la obra no te va a decir nada en absoluto. Entonces, la intención del curso es darle una pequeña introducción de una serie de símbolos, de leyendas, de temáticas que se trataban en distintos siglos, para poder platicar con la obra, descubrir qué historia te está contando la obra, qué pensaba la gente en ese momento, cuáles eran los símbolos que utilizaba para poder declarar algo de lo cual a lo mejor no estaba de acuerdo, o al contrario, del cual estaba entusiasta. El poder describir quién era famoso, quiénes eran los íconos del momento, quiénes eran los grandes artistas, a quién seguíamos. Hoy en día tenemos Twitter, tenemos Facebook, puedes enterarte, como bien decías, ¿no?, de mucho de lo que existe incluso en otros museos, en otros lados, apachurrando las teclas adecuadas y dándote las imágenes en la pantalla. En siglos anteriores, ¿cuál era la forma de comunicar? Una gran forma de comunicar era justamente la pintura, la escultura, y allí los autores daban su opinión, y ahí los autores reflejaban qué estaba pasando, y ahí los autores te metían un montón de historias secretas que los invito a descubrir. El MUNAL, dentro de su acervo, te enseña una cantidad de obras de las cuales, viéndolas superficialmente, dices, hay un montón de santos, angelitos, ¿no?, algunos temáticas indígenas, algunas esculturas clásicas, pero cuando descubres qué hay detrás de ese Dios que te están poniendo en la escultura, o qué hay detrás de esa obra de arte en donde el autor puso algún símbolo en específico para que supiera su opinión fuera de la comisión por la cual le habían pagado, es interesantísimo, y cada una de estas se vuelve como una foto del momento, ¿no?, de la sociedad. Sí, yo creo que es muy importante contextualizar acerca de todas estas obras de arte, no solamente las obras visuales, sino también las obras dancísticas, las obras musicales, todo tipo de obra. Es muy necesario contextualizar al público, porque es verdad que existe mucha desidia en cuanto al arte se refiere, y sobre todo parece ser que después de las vanguardias del siglo XX, todo lo demás fue porquería, ¿no? Ya está pasado de moda, da un poco de pereza. A fin de cuentas, los grandes nacieron con todos los sismos, ¿no? Y ahora el arte contemporáneo, que está explorando mucho más en su plataforma y en su discurso que antes. Entonces sí es muy necesario, creo yo, retomar estas viejas, no viejas, pues anteriores, no visiones que daban los artistas, porque cuando uno no entiende la obra, no puede, la experiencia estética no es igual. Cuando uno no se le contextualiza, no es igual. Creo que, por ejemplo, pasa mucho con la música clásica. La música clásica, nada más como, quieres dormir por música clásica, y un tecito y ya, ¿no? A la cama. Pero cuando uno empieza a entender todo el contexto social, dónde estaba el autor en ese momento, qué estaba sucediendo, cómo era también un poco de su vida privada, ¿no? Y qué se basó para hacer todas las obras que hizo, la experiencia estética cambia radicalmente, y es por eso que mucha gente ha ido perdiendo la capacidad o el gusto de ir a salas de conciertos, de ir a museos. Y entonces creo que también es parte de la obligación de la institución informar, ¿no? El MUNAL
¿qué hace respecto a esta información? O sea, ¿qué tanto le ofrece a su público esa información? De que no sea público académico, ¿no? Porque puede llegar cualquier persona, puede llegar una persona que jamás entra a un museo y entra y no entiende nada y que flojera, y podría entrar a una iglesia y ver lo mismo y ya me voy, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece el MUNAL en cuanto a...? Mira, aunque yo no trabajo directamente en el MUNAL, sino que soy parte de este grupo de artistas que muchas veces coopera con este tipo de cursos, te puedo decir que en mi experiencia el MUNAL está constantemente ofreciendo una serie de programas que son totalmente abiertos a público general. Tuve la oportunidad de dar una sesión en el 2012, en septiembre del 2012, dentro de su programa Mírale, que para ese momento creo que ya llevaba 3 años, en donde todos los sábados se presentaba un escritor, un poeta, un bailarín, en fin, alguien relacionado con el arte, un pintor, un escultor, y escogía una sala en donde pudiera hablar acerca, ya fuera de un cuadro, de algo que le evocara ese movimiento artístico. Y lo importante de todo esto es que cada quien percibía la sala de acuerdo a su disciplina y lo podía vaciar hacia el público en general. Entonces resultaban situaciones muy divertidas. Había quien te empezaba a relacionar aquellas obras con sus escritos de hoy en día, con noticias de hoy en día, había que te lo manejaba desde el punto de vista muy académico. En fin, es una oferta muy variada para el espectador, ¿no? Y podía entrar el público libremente y era alrededor de 30, 40 personas que estaban en la sala disfrutando de una charla de 1 hora. Así como eso, podemos ver a través de las exposiciones que ha tenido el MUNAL en estos años, cómo te invita a estar constantemente viendo de qué se trata la exposición, que des alguna opinión acerca de la obra, si ya la viste, si no la fuiste a ver, de qué se trata un poco para irte antojando a que puedas ir a ver la obra. En fin, yo creo que está haciendo una gran labor en tratar de acercar todo eso, tanto las obras de autores extranjeros y mexicanos que disponen exposiciones especiales, como aquellas que te digo que son de su acervo constante, de su acervo permanente. Yo sí creo que mucha gente va y efectivamente va a los museos, a las exposiciones especiales, pero a las exposiciones temporales. Pero realmente los museos en la Ciudad de México te ofrecen unas exposiciones, sus colecciones permanentes son maravillosas, y ahí es donde yo creo que el público está perdiendo la oportunidad de poderse enfrentar al arte. Un punto que acabas de mencionar, efectivamente, a partir del siglo XX nos cambiaron las reglas en el arte. Antes de eso la academia te obligaba a pintar de cierta forma, tenías que tener cierto conocimiento, los símbolos significaban una cosa, había ciertas temáticas de las cuales tenía uno que plasmar, y parte de eso es de lo que yo voy a hablar en el curso, precisamente para que la gente se pueda ubicar. Pero lo interesante aquí, lo acabas de mencionar, siglo XX, nos cambian las reglas y nos dicen, la temática no importa, lo que importa es el color y la forma, ¿no? No quiere decir que no importe la temática como tal. Hay muchos autores que siguen persiguiendo temáticas, hay muchos autores que siguen incluyendo símbolos en su obra, pero en realidad, ¿qué sucede? En lugar de trabajar toda tu obra hacia un público, lo que haces es el poder expresarte individualmente, y si a lo mejor tú no me conoces, no sabes exactamente qué es lo que yo quiero plasmar en la obra, porque finalmente voy a plasmar algo de mi interior. En ese momento se vuelve la brecha mucho más grande entre artista y espectador, porque aparte no tienes un contexto, ni tienes una temática, ni tienes un simbolismo en el cual se pueda relacionar, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas tener toda esta otra retroalimentación te permite sentar bases para poder entender justamente el por qué se dan todas estas expresiones plásticas tan distintas a lo que se venía desarrollando 4 siglos antes. Claro. La historia detrás del cuadro, entonces, ¿no? Así es. ¿De qué ejes temáticos maneja este curso?
ubicar, bueno, el objetivo del curso, como te digo, es dar una pequeña introducción al espectador público general. No tiene nadie que saber de arte necesariamente, pero es el poder enseñarles qué tipos de temática, qué leyendas usuales se podían plasmar en las obras, de qué símbolos trascendieron a través de los siglos, cómo fue. Es muy interesante, por ejemplo, todos estos símbolos paganos, cómo la Iglesia los toma, los transforma dentro de su obra y los plasma de tal forma que aquella persona que era pagana pudiera relacionarse con las nuevas formas de arte. ¿Por qué? Porque finalmente el arte cumplía la enseñanza, ¿no?, en distintos ámbitos. Entonces, para el espectador hoy en día es un poco el platicarles cómo se fueron dando todo este cambio, estas temáticas, cómo fueron modificándose para ir adaptándose a las sociedades conforme se iban desarrollando, y efectivamente cómo llegas a reclamar toda una serie de reglas para poder entrar en un nuevo siglo donde quieres romper todas esas reglas. Pero entonces es dar de una forma muy general una serie de símbolos, una serie de leyendas, partes teórico para darle elementos al público que pueda tener cierta base teórica, claro, ¿no?, que pueda llevar a la práctica. Y el resto del tiempo, la mitad del tiempo, es estar observando obras del acervo del MUNAL, donde puedas, así como en una búsqueda de estos símbolos o de estos misterios o de estas historias que cada uno de los cuadros te ofrece. Entonces realmente se vuelve algo lúdico, porque yo te puedo decir estas cosas significan esto, y ahora te toca a ti ir a descubrir en los cuadros dónde están para tratar de interpretar el mensaje escondido del autor. Es verdad, ¿qué importancia tiene esa parte lúdica en la enseñanza, ¿no? Sobre todo eso que he estado haciendo, que ha tratado de hacer mitad del siglo XX para acá los museos, ¿no? Tratar de incluir la parte lúdica, porque es verdad que mucha gente no se va a acercar a un libro de teoría del arte para decir quiero entender. No, digo, en realidad no le interesa, y no tiene por qué tampoco. O sea, claro. No tiene por qué una persona ir y querer encontrar el hilo negro del arte ahí, ¿no? Tiene que ir y disfrutar y entender otros espacios. Este curso, ¿qué periodos del arte abarca? Estás hablando de, propiamente, vamos a disfrutar del acervo del MUNAL, de lo que tiene para ofrecer. Por lo tanto, estamos hablando de obras de a partir de la colonia a el siglo XX. Y realmente te digo, es una visión muy panorámica, porque realmente son pocas sesiones. Cuando estás hablando que son 10 sesiones, 2 horas por sesión, de las cuales 1 hora te vas a pasar en el museo, la otra hora es parte teórica y parte también aprovechando el análisis de obras muy conocidas que justamente la gente ha visto hasta en las cajetillas de cerillos, ¿no?, de cigarros, en el internet, que salen como fondos de pantalla en distintos lados, pero justo que se puedan relacionar y entender por qué Botticelli pintó tal o cual cosa, pero por qué los Juárez, toda una generación de pintores, toda una familia de pintores de la época colonial, pudieron también plasmar ciertas obras, ¿no? Bajo qué temáticas y por órdenes de cuáles virreyes, etcétera. Entonces te da el chiste es que puedas también, yo no sé si te ha pasado, cuando uno le enseñan historia en la escuela, te van dando por periodos y uno siempre siente que es todo interrumpido, ¿no? Sí. China, ya acabé China, ahora India, ya acabé India, ¿no? Sí, Egipto, ya acabé Egipto, cuando en realidad muchas cosas estaban dando al mismo tiempo. Entonces la idea es también traer esta serie de obras que se estaban dando en Europa, que es la cuna del arte occidental, y cuáles son sus paralelismos dentro de México, ¿no?, y la colonia. Perfectísimo, pero bueno, antes de continuar hablando de la historia detrás del cuadro con Beatriz Hernández, vamos a ir rápido a un corte comercial. Les recuerdo que la página de Facebook es www.facebook.com/enfondovocesc, y también me pueden seguir en Twitter como Paola Alcocer, donde vamos a subir un par de imágenes que me gustaría de las que me platicaras, que son del acervo del MUNAL. Entonces vamos rápido a un corte comercial y volvemos. ¡Hermana, gracias! ¡Que se le quema la leche!
que soy Sakusara sin razón. Mejor encuentra la ocasión de escuchar Mujer es. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, solo por Voces Ciudadanas Radio. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado. Les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Hola, soy Paola Alcocer y te invito a traspasar símbolos en mi programa En Fondo, todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, solo aquí en Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Yvonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Ya estamos de vuelta, estamos aquí platicando con Beatriz Hernández de un curso que está dando, o que más bien que va a dar, que empieza el 2 de agosto, sábado 2 de agosto, de la parte del MUNAL, que está teniendo una serie de cursos que se llaman Entre Cruces, ¿no? La iniciativa se llama Entre Cruces, y estamos hablando de el que ella va a dar, que se llama La historia detrás del cuadro. Es un curso que trata de enseñarle al público en general cuál es el contexto de los cuadros, ¿no? Todos los símbolos que tienen, cómo se relacionan entre sí, qué puede encontrar una persona cuando mira un cuadro. Sobre todo está enfocado mucho al acervo del MUNAL, pero bueno, se trata de dar herramientas que sean aplicables a muchos casos. Y también estamos platicando de eso. Bueno, de eso estamos platicando, ¿no? Entonces, nos está diciendo Beatriz que haces un curso que sea parte lúdica, parte teórica, ¿no? Entonces eso le permite a la gente no enfrascarse tanto a lo mejor en una teoría que no está muy familiarizado, sino tranquilamente leer un poco, ver un poco de historia y luego ir a aplicar luego el conocimiento. ¿Qué cuadro te viene a la mente en este momento cuando piensas en el acervo del MUNAL? Por ejemplo, te puedo platicar de los desposorios de la Virgen. Hay 2 obras, de hecho, en el MUNAL. No recuerdo ahorita los nombres exactos de los autores, es tal cantidad. Ahorita lo buscamos. Pero lo interesante, por ejemplo, es que estas 2 obras están basadas en los libros apócrifos. ¿Eso qué quiere decir? Que ahorita te lo encuentro. Que están basadas en los libros apócrifos, que normalmente la gente dice, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, eran todos aquellos libros que no entraron dentro de la Biblia, ¿no? Y te describen una serie de historias que los artistas del pasado sí conocían. Hoy en día te dicen libro apócrifo, pues bien, gracias, quién sabe cuál sea su contenido, ¿no? Y entonces no tenemos ninguna relación con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los artistas del pasado sí los conocían, igual que habían leído a muchos clásicos y que tenían mucho conocimiento de la literatura, y entonces podían tomar elementos de todo esto que leían y lo plasmaban en sus obras. Y los desposorios de la Virgen es muy interesante porque en ambas obras puedes checar cómo los autores manejaron exactamente los mismos símbolos, están exactamente todos los símbolos en ambas obras. Y te habla de la Trinidad,
justamente una nube con el símbolo especial de la Trinidad. Te habla del sacerdote que está casando a la Virgen María y San José, exactamente, a la Virgen María y San José, y que tiene el símbolo de las 12 tribus de Israel en el como pectoral, ¿no? Te habla de la barra de nardo de San José, que es la única que floreció dentro de todos los candidatos que tenía la Virgen María. En fin, que vas encontrando esta serie de símbolos interesantes y que pues hoy en día nadie se pregunta de dónde salió la historia, ¿no? Otras cosas interesantes suceden, por ejemplo, tienes alguna obra allí donde aparece el arcángel San Miguel, y que en realidad cuando te vas un poco para atrás te das cuenta que Marte o Ares, el dios de la guerra griega, o Marte ya cuando pasa a la mitología romana, ¿no? Está vestido con su armadura y tiene su casco y es el dios de la guerra, y de repente la Iglesia Católica, en el momento que quiere ganar adeptos, instruirlos en la nueva fe, toma la imagen de Ares y le pone alitas y se convierte en el arcángel San Miguel, ¿no? Y entonces la gente de inmediato ya puede tener una referencia y decir, ay, pues mira, este personaje está bien, ¿no? Si antes era ahora se transformó en este otro, me siento atraído por él y por lo tanto, bueno, pues ahora sigo las leyendas que me puedes contar de que ya tiene alitas, ¿no? No del anterior que no tenía alitas. En fin, entonces te digo, esas son las cosas muy simpáticas que va uno descubriendo de repente en las obras, y de cómo se van uniendo toda esta historia y todo este acervo de imágenes que se fueron dando igual a través del comercio. Es igual que hoy en día, ¿no? La cantidad de imágenes que podemos sacar del internet y que ya hacen que tú puedas entender a otro que está 40 a 30,000 kilómetros a distancia tuya, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes en donde puedas relacionar una con otra y ver cómo pasa de una forma a otra, nadie se imaginaría, ¿no?, que la Mujer Maravilla está tomada de las Amazonas antiguas, ¿no? Entonces, y tiene los mismos poderes que tenían ellas, ¿no? Entonces, es en realidad muy interesante ver cómo cada uno de estos personajes importantes de la historia, ¿no? Los vamos tomando hoy en día como símbolos de cultura popular, y el Hulk verde, ¿no?, o Superman salen de muchos de estos personajes de la mitología que teníamos antes, ¿no? Entonces te digo, eso se vuelve muy divertido, y eso es lo que quiero que la gente vaya relacionando dentro de las obras de arte, cómo se van transformando esos símbolos, cómo se van transformando esas imágenes, o de dónde vienen, como el que discutíamos de los desposorios de la Virgen María, ¿no? Muchas de las obras clásicas igual están plasmadas, y hoy en día te hablan de algún personaje, y pues si no has leído la historia no vas a entender el cuadro en absoluto, pero si a lo mejor ya igual que lo que decías de la música clásica, ¿no? Basadas en miles de las historias de la literatura. Si no conoces la historia de la literatura, por supuesto, como bien dices, vas a escuchar la música clásica con tu tecito para cerrar los ojos. Entonces vamos a tratar de buscar algo divertido dentro de todas estas obras que te puedan llevar desde la colonia hasta hoy en día. Sí, es verdad que es impresionante cómo los mismos elementos simbólicos van cambiando de acuerdo al momento histórico y la cultura que lo está produciendo. Hay desde el antiguo Egipto, ¿no?, todos estos símbolos que fueron siendo deformados y reconstruidos y deconstruidos y cambiando en un montón de plataformas para llegar hasta nuestros días, ¿no? Hay un montón de cosas que nosotros no imaginamos que vienen desde hace muchísimo tiempo atrás. Y que justo utilizamos sin saber realmente qué significan, ¿no? O todo lo que pueden significar en el momento que los usas. Claro, entonces también es cierto que muchas páginas de museos en el mundo han hecho una iniciativa que me parece bastante buena, que es hacer los museos virtuales. Los museos virtuales te permiten ver las colecciones, por ejemplo, el Louvre, que tiene una colección
exorbitante de piezas que o sea, todo el tiempo están cambiando y va a haber piezas que solamente se expongan una vez en 100 años, yo creo, porque tienen demasiada colección de arte. Pero bueno, todos estos paralelismos que nos contabas que hay entre las obras de Europa y México también sirve porque estas herramientas que tú nos platicas las podemos también aplicar para ver esas obras, ¿no? Que están en esos museos virtuales que a lo mejor no podemos visitar, pero que podemos empezar a encontrar y a interesarnos por buscar el símbolo de dónde vienen, el mito de dónde vienen, porque un montón de cosas que se basan en la mitología griega, que a su vez se basó también en la mitología egipcia, ¿no? Hay un montón de cosas. Entonces, tu curso está planteado en el MUNAL, pero sirve para todo el arte, o sea, es para incentivar a la gente a acercarse al arte. Exactamente, Paola. Allí me pueden encontrar. Allí efectivamente impartimos el curso. Sin embargo, es dejar justamente esa semilla para que la gente pueda estar viendo libros de arte, checar el internet. Te digo, es interesantísimo. Incluso va viendo obras de propaganda, por ejemplo, ahorita que mencionabas el Louvre, ¿no? Tiene una gran cantidad de obras que se dieron de propagandísticas desde la época de Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Napoleón, en fin. Y cuando ves todos los elementos que se utilizaban, ¿no? Carlos I en Inglaterra, etcétera, y ves todos los símbolos que plasmaban en sus cuadros y toda la propaganda política hacia el pueblo, y luego puedes ver lo que se estaba haciendo en América con algunos otros cuadros o con respecto al nacionalismo, ¿sí? Es muy interesante ver justamente esos paralelismos entre las obras europeas y la situación de México y toda la propaganda política que se llevaba a cabo a través de la pintura, ¿no? O de la escultura. Sí, que además México tiene una relación muy particular con la pintura religiosa, ¿no? Que también podemos encontrar muchos indicios, ¿no? De cómo se fue conformando la ciudadana hasta hoy en día. Es también interesante pensar que en muchas obras actuales, digo, no solamente artísticas, sino culturales, como es el cine, el cómic, ¿no? La música, incluso los dichosos memes, ¿no? De Facebook, utilizan muchas referencias siempre a obras sí, claro, clásicas. O sea, hay un montón de referencias a obras del Renacimiento, a obras barrocas. Entonces uno no lo ve y a lo mejor no le toma mucha importancia, pero todo el tiempo se está haciendo también en el cine, que es uno de los grandes espacios donde están todo el tiempo citando o referenciando elementos artísticos, ¿no? Podemos encontrar un montón de elementos y rastrear, o sea, nunca se agota la posibilidad. Exactamente, es como dices, es el encontrar una cantidad de elementos en todos estos distintos ámbitos, que en realidad lo que te están mostrando es que todo viene relacionado, y todo viene relacionado desde un pasado, y que además es importante, como dicen, ¿no? Los pueblos deben saber su historia, y esto es parte de la historia, y no muchas veces, bueno, ¿qué sucede con la historia? La historia la escriben los vencedores, pero ¿qué sucede con el artista? El artista lo que plasma es lo que percibió en ese momento, no necesariamente, obviamente hay obras de propaganda que te pagó quien te lo tenía que pagar para que pusieras lo que quería que pusieras, ¿no? Pero cuando el artista lo hace libremente, sin necesidad de tener una comisión por allí, de parte de un mecenas, ¿qué sucede? Que el artista percibe de una forma lo que está sucediendo en el momento. Entonces es muy interesante el ver específicamente qué estaban plasmando esos artistas para entender justamente qué sucedía con esa gente en ese momento. Sí, ¿no? Y que incluso, aunque el arte, digo, yo no estoy tan segura de que sea tan la libertad, ¿no? Del arte, pero es muy interesante porque hay que pensar, ¿por qué? Porque hay
tanta vista a la obra de arte europea, ¿no? También eso es interesante, es decir, tantos simbolismos que seguimos, ¿no? Todavía, que hablan de una no importancia, sino de la constante vista a Occidente, ¿no? En el arte, y lo que obviamente nos ha traído a todas las colonias de Europa, y cómo se cambió esa producción local también, ¿no? O sea, digo, no está mal, ¿no? Digo, también ya pasó, ya que el trauma de la conquista ya fue, pero sí es muy importante pensar, ¿no? Y ver cómo está afectando el arte europeo y cómo se está tomando aquí, a pesar de que sea misma pintura religiosa, qué se está adaptando de aquí, qué está tomando de símbolos paganos también mesoamericanos, que se está adaptando y cómo se va transformando. Bueno, antes de irme a un corte comercial, quiero mandar un montón de saludos a Fabi García, Jessica Díaz, Angélica Sánchez Reyes, Silvia Valira, Mercedes Espinosa, a Pati Vázquez, a Jorge Hassan, a Evette Soberón, a Edith Hernández, a mi queridísimo Jaguar Sagrado y a Ana Rosa García. Sí, a Jaguar Sagrado sí le mando un besote, y que me invitó a su programa inaugural. Y bueno, entonces vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es En Fondo. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas, Radio. Conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre de... La educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación. Frijoles. Hola, soy tu amiga Ruth y te invito a descubrir qué va primero, enseñarte. Todos los jueves de 5 a 7 de la noche por Voces Ciudadanas Radio. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas. Son pero las 5 en punto. Ha empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Querida, a mí me encanta el arte. Deberías leer un libro. Yo soy pro de la cultura. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido tan horrible? La cultura está en todas partes. La cultura está en Fondo. Lunes de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas. Yo, Tarzán, Jaguar, yo. La hora del jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde. Por Voces Ciudadanas Radio. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután. Ya estamos de vuelta
con Beatriz Hernández, quien nos está contando acerca del curso que va a dar en el MUNAL. Empieza el 2 de agosto, sábado 2 de agosto. Sábado 2 de agosto, 11 de la mañana, de 11 a 1. Y solamente quería yo agregarte que no solamente son las obras de contenido religioso del MUNAL, sino que vamos a atravesar por todos los diferentes periodos, siglo XIX, todo el paisaje, revolución industrial, y siglo XX con varios de los movimientos. Entonces, como bien decíamos en alguno de los cortes, es muchísima información, por lo cual realmente nada más es una pequeña salpicada de todo lo que hay para ofrecer, pero es justamente dejarles ese gusanito para que puedan googlear muchas de las obras, para que puedan hojear con más gusto un libro de arte, en fin, para que puedan acercarse más a las obras del MUNAL o a las obras que les plazcan, pero con un poco más de información. Es verdad, porque el acervo del MUNAL es muy rico y también tiene algunas obras, sobre todo de pintores mexicanos modernos, ¿no? De hecho, es toda la historia de los pintores, como dices, mexicanos, o algunos de ellos españoles, sobre todo en la colonia, que vinieron a vivir a México, pero efectivamente lo que estás hablando es la historia del arte mexicano. Sí, y ese, digo, porque es muy interesante. Hay un par de cuadros, bueno, no un par, son bastantes, vaya, pero acerca de cómo se fue transformando la ciudad, ¿no? Y cómo fueron entrando los edificios y cómo las visiones empezaron a cambiar, y eso uno puede ir a ver un cuadro y decir, bueno, un edificio, ¿no? ¿Qué? Así es. ¿Qué? No sé qué es que. Y a lo mejor por eso puede decir, no me gusta el museo, no entiendo, que yo para ver un edificio volteo a los de Reforma, están más bonitos en vivo. ¿Pero por qué? Porque estamos pintando un edificio en ese momento. ¿Por qué? Porque se está transformando la ciudad, porque es parte, ¿no? Como tú decías, de lo que el artista está viendo en ese momento y quiere plasmar todo lo que está sucediendo a su alrededor. Quizá ves un paisaje precioso y no sabes que a lo mejor el mensaje atrás del cuadro es que el autor lo que te quiere decir es que su vista maravillosa le estaban colocando una serie de construcciones enfrente, como igual hoy te quejarías de tener a lo mejor la vista hacia un parque o hacia un bosque porque tenías un lote baldío enfrente y te construyen un edificio de 20 pisos enfrente, ¿no? Y ya no puedes ver el paisaje precioso que tenías allá del bosque. Sí. Lo mismo el autor, a lo mejor en el siglo XIX, lo que te dice, tenía yo un valle de México maravilloso y ahora resulta que me estás construyendo esto aquí, esto acá, en pro del progreso, del desarrollo, y en realidad a lo mejor el artista lo que está haciendo es reclamar de lo que está sucediendo en ese momento. Y también retratar cómo el paisaje se urbaniza, ¿no? Exacto. Ya no es el paisaje se deja de entender como algo natural y pasa a ser algo urbano. Totalmente. ¿No? Entonces cambia completamente la simbología, cambian las figuras, cambia todo, porque ya estamos en el urbe, ya incluso algunos pintores no hablan de Estudiantópolis y todas estas cosas, ¿no? Y todo los personajes, cómo cambian los personajes que vas viendo plasmados en los cuadros, ¿no? Cómo va haciendo toda esa transición de personajes importantes que en algún momento se consideraban los personajes importantes, como si ahorita pusieras a todos los grandes artistas, políticos, cantantes, etcétera, ¿no? Pero cómo cambia todo eso y vas plasmando a la gente común y corriente, que al final es la que te interesa ver qué está haciendo tu vecino, qué está haciendo el de más allá, qué es lo que estás haciendo tú, y finalmente eso es lo que el artista te empieza a saber, esa variación y cómo va cambiando la temática de las obras, ¿no? Y eso es lo que también es muy interesante para ir viendo todo este desarrollo hasta hoy en día, y la temática incluso que va cambiando de acuerdo a la tecnología. Sí, entonces no se pueden perder este curso, ¿no? Donde van Beatriz les va a proveer de elementos para que puedan gozar más el arte, para que vayan a ver un cuadro y no piensen que lo que muchas veces pasa, ¿no? ¿Y eso para qué? ¿No? Entonces es muy divertido cuando uno aprende
a tomar un mismo símbolo y encontrarlo en muchos lados y empezarlo a leer de muchas formas, ¿no? Entonces, Voces piensen que este curso les puede servir no solamente para ver la historia detrás del cuadro, sino también incluso la historia detrás del texto, de la película, o de la caricatura, o del cómic, o de lo que sea, donde están referenciando ciertas obras de arte, ¿no? Entonces, es un curso práctico no solamente para el Munal, sino también para muchas otras expresiones artísticas y culturales. El Munal tiene un programa que se llama Amigos del Munal, donde tiene varias modalidades, pueden dar donativos y el Munal les da ciertos beneficios. En esos beneficios están invitaciones a las inauguraciones, pases gratis para invitados y cosas así. Y también uno de los beneficios que tiene Amigos del Munal es que los cursos están a mitad de precio. Así es. Lo cual es maravilloso. Digo, no solamente les recomiendo que apoyen una iniciativa siempre cultural, ¿no? Es decir, el mantener a los museos me parece algo muy bueno. Digo, habrá gente a quien no le guste tanto el arte, lo que espero, pues yo creo que siempre es una buena acción. Y qué mejor que con este tipo de cursos que están dando y que pueden ustedes obtener a mitad de precio. El curso por persona del curso es de 2,000 pesos. Así es. Pero si son amigos del Munal, cuesta 1,000 pesos. 1,000 pesos son 20 horas de curso en total. Así es. Lo cual no es nada, porque son 10 sesiones de 2 horas y se van así. Se van. Ajá. Ahí está, Fernando Fernando lo acaba de decir, ¿no? Es 50 pesos está costando la hora. 50 pesos, lo cual en realidad es una buena inversión, pensando en que uno va a poder descubrir cada cosa que vea un montón de cosas más, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, empieza el 2 de agosto, es sábado, de 11 a 1 de la tarde. Ajá. Y vamos a ir descubriendo, ¿no? De cómo era el eslogan que nunca utilizamos del programa. Traspasando símbolos, ¿no? Sí, es que claro. Yo había leído ese. Sí. Sí, claro. Yo le dije, bueno, pero es que nunca lo utiliza en realidad, porque tan solo el nombre era tan bueno que no necesitábamos el eslogan, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a traspasar símbolos con la historia detrás del cuadro con Beatriz Hernández. Pero bueno, además de estar dando este curso en el Munal, también pintas. Así es, soy autor plástico, ya con 15 años de trabajo. Me encanta contar historias. Y más que estar entrando en una serie de convocatorias en donde pintas un cuadro de una temática, pintas otro cuadro de otra temática, totalmente separados e inconexos, a mí lo que me gusta es contar historias completas y por lo tanto, una vez que hago una pequeña historia en mi mente, la plasmo en una serie de obras que sigan un hilo conductor de principio a fin. En estos últimos 2 años estuve desarrollando la idea sobre Planeta Desechable, que es el título de la última exposición, donde reflexiono sobre el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta ahora que se puso tan de moda de unos años para acá, los videos, la información del daño que le estamos haciendo al planeta con el calentamiento global, cómo se están deshaciendo derritiendo los polos, todo lo que conlleva el hecho de que se derritan, la cantidad de fenómenos naturales tan fuertes que hemos tenido en los últimos años, en fin, que nos van dando una serie de señales, aunque algunos científicos dicen que de cualquier forma, con o sin calentamiento global, este planeta va transformándose y va moviendo su eje, etcétera. En fin, que de todas maneras, así como hubo glaciaciones y hubo desaparición de especies, que en realidad ese es algo natural del planeta, de cualquier forma el humano está contribuyendo a un paso acelerado a que este cambio del planeta se dé.
Entonces, pensando en eso, se me ocurrió hacer una serie que reflexionara sobre el daño que estamos haciendo al planeta, como si realmente tuviéramos otros planetas a los cuales irnos una vez que acabemos con este. De ahí que por eso sea desechable. ¿Y por qué también desechable? Porque en realidad vivimos en una época en donde uno de los valores fundamentales del ser humano es justamente lo desechable. Veamos en muchos ámbitos, tienes la tecnología en donde cuando se acaba tu plan de un año que hayas contratado con cualquiera de las compañías, resulta que te hablan para que vayas y cambies de celular. Resulta que tu celular sigue siendo muy bueno, pero me están ofreciendo uno nuevo. Hay que desechar el anterior para poder adquirir el nuevo. Vas al supermercado y te venden un montón de productos maravillosamente empacados, ¿no? En empaques de 4 tintas, preciosamente, aluminio, plásticos, ¿no? Todo tipo de materiales maravillosos en donde se tardan más en hacer la charolita donde te van a vender el pan, ¿sí?, que lo que tú te acabas comiendo tu pan rápidamente después de ir a la panadería, ¿no? En fin, toda una serie, si te fijas, es una cantidad de desecho. La ropa, la moda cambia constantemente. En épocas de nuestros abuelos, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, nada más estoy hablando de lo que se da hoy en día. En época de nuestros abuelos guardaban el suéter y si se estaba luido el calcetín, lo cosían y las coderas le ponían algún parche, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Tal tienda acaba de sacar su nueva colección con los nuevos colores. Voy y compro, por supuesto, el suéter de moda, que me va a durar solamente 3. Uno se quiere ver. No, claro. Se quiere ver a la moda. No estoy diciendo que sea incorrecto, nada más justamente hablamos de que el arte es el reflejo de la sociedad. ¿Y qué está sucediendo en la sociedad? Pues que efectivamente, que dices, ay no, este color verde ya era del año pasado, entonces pues desecho el suéter porque hay que comprarse ahora el naranja, ¿no? En fin, que precisamente en toda esta situación de estar desechando incluso las relaciones personales, una cantidad de cambia uno de pareja constantemente, rápido, el que sigue, ¿no? Sí, pues, oye, ¿qué te está hablando de los valores? Esta sociedad desecha. ¿Cuál es el valor más importante de esta sociedad? Tristemente es el desecho, ¿sí? Y de allí, planeta desechable. Bueno, en fin, antes de que nos cuentes más a fondo de qué va Planeta Desechable, vamos a irnos a un rápido corte comercial. Les recuerdo la página de Facebook, que es www.facebook.com/enfondovoces C, y también el Twitter es Paola Alcocer, por si quieren hacernos alguna pregunta. Es verdad que aquí hay un teléfono en el estudio, pero yo sí soy muy sincera, prefiero que las preguntas las hagan por redes sociales, porque es para mí un poco complicado, no decía por si no ponía a hablar, como que los cables se me desenchufan, entonces el estar haciendo muchas cosas como el teléfono y también estar aquí publicando constantemente no me atrae mucho, así que les invito de todos modos a seguir en contacto por las redes sociales. El Facebook es En Fondo Voces C y el Twitter es Paola Alcocer. Vamos a un rápido corte comercial y regresamos con Beatriz Hernández. Las 5:19. Hola, soy tu amigo el Jaguar. Si te gusta estar feliz, vente rápido con nosotros para ponerte en tus labios una gran sonrisa en la hora del Jaguar. Todos los miércoles a las 4 de la tarde en Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas. Querida, a mí me encanta el arte, deberías leer un libro. Yo soy pro de la cultura. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido tan horrible? La cultura está en todas partes. La cultura está en Fondo. Lunes de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas Radio.
empezado una nueva era. No puede evitarse. Así que debe destruirnos. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. Este 2015, la resistencia se organiza. La resistencia dice basta. La resistencia se hace movimiento. Únete. Movimiento Ciudadano. Ya estamos de vuelta aquí con Beatriz Hernández y estamos hablando de Planeta Desechable. Tú nos comentabas que se ha vuelto un valor, ¿no? Lo desechable, que pasa desde ser en la tecnología, como estar cambiando constantemente de dispositivos electrónicos, como incluso hasta las relaciones personales, ¿no? Cómo todo va cambiando. Yo creo que no es gratuito, ¿no? Esta forma, digo, en realidad quiero, y esa es la pregunta, un poco es mi introducción a la pregunta que te voy a hacer. Yo creo que es verdad que la industria se transformó de esa manera de producir que fuera más barato, producir en masa y que fuera mucho más barato estar cambiando de cosas, ¿no? Que conservar las mismas y estarles dando una reparación. Me parece sobre todo, por ejemplo, un caso, el del diseño mexicano, ahora, ¿no? Que está muy en boga, decir apoya el diseño mexicano, cómpralo hecho en México, bla, bla, bla. Y entonces, carísimo, es muy caro y obviamente uno no puede a veces darse el lujo de pagar 700, 800 pesos por una cosa y en una tienda norteamericana te cuesta 150 pesos, ¿no? Entonces eso sigue siendo un problema, porque también las frutas, ¿no? Que sin pesticidas, sin orgánico, no sé qué. Carísimo, es muy caro comprar una manzana orgánica, ¿no? Que es casi las cobijaron, ¿no? Para que estén perfectas. Entonces, digo, también mi pregunta es si esta exposición o esta serie que tú estás haciendo está pensando en el consumidor, o también intenta hablarle a esas industrias, ¿no? Porque, digo, es muy difícil a veces nosotros escaparnos de esa lógica. A mí me encantaría apoyar al diseño mexicano y me encantaría no comprar en Walmart, me encantaría un montón de cosas, pero no puedo. Y entonces digo, por más que yo quiera evitar el cambio climático, hay muchas cosas que se me escapan de las manos como persona. No digo, claro que a lo mejor puedo no tirar mi colilla, no terminar de fumar, digo, bueno, me llevo mi colilla, la tiro en el bote de basura y ya está, ¿no? Estoy haciendo mi labor, pero en esta serie tú estás tratando de hablarle ¿a quién? ¿A la industria? ¿A la persona? ¿A quién le estás tratando de hablar cuando haces esta serie? Mira, curiosamente, la serie en realidad es como si fuera un cómic, como si fuera un cuento. Y entonces hay exposiciones que tratan efectivamente sobre el daño que le hacemos al planeta, en donde efectivamente le hablan al consumidor o le hablan a la industria. Para mí en realidad esto es un cuento, porque es el unir arte con una forma de pensar, ¿no? Con una opinión muy personal, en donde lo único, cada quien puede ponerse el saco. Mi personaje original, y ese igual puede ser la industria o puede ser el consumidor, es un arlequín detrás de un antifaz. Y aquí vamos justamente a los símbolos. ¿Por qué detrás de un antifaz? Porque lo que yo quiero decir es que ese personaje puede ser tú, puedo ser yo, puede ser Fernando, puede ser cualquier persona, cualquier director de la industria, puede ser cualquier persona en el planeta, ¿sí? Todos estamos disfrazados detrás de una máscara porque todos de alguna forma somos depredadores anónimos. Entonces, en realidad esto es algo totalmente universal. No tengo que estar dirigido a una sola persona, ¿no? O a un solo grupo de personas. En realidad aquí estás hablando de un personaje. ¿Y por qué un arlequín? Porque normalmente los arlequines tienen ese aire medio
misterioso, en algún punto podría ser medio malévolo, pero a la vez es juguetón, porque en realidad todo lo que puedes ver de imágenes en esta colección es este personaje juguetón que utiliza al mundo como si fuera una pelota, ¿sí? Y allí justamente, no importa que sea la industria o que sea yo, ¿sí? Esa industria o ese yo, estamos jugando con el mundo como si fuera un juguete, como si fuera una pelota. De ahí tienes títulos como Equilibrio en Juego, donde tienes un arlequín jugando con las pelotas, como aquellos equilibristas, ¿no? Que muchas veces se encuentra uno en los circos o en los semáforos. Tienes algún otro arlequín, ¿no? Que efectivamente está tratando al mundo como si fuera una burbuja en donde la va a pinchar. Puede ser un arlequín, como alguna de las imágenes que ya pasaron anteriormente, donde está bailando en un estudio de danza, tú que estás muy conectadísima con la danza, que se llama Lo bailado nadie me lo quita. ¿Y qué está haciendo? Jugando con un montón de mundos, ¿no? de pelotas, ¿sí? O puede ser esta imagen de fútbol en donde tienes justamente a un personaje sin máscara, ninguno de los dos. Sin embargo, el arlequín, si te fijas, no trae la máscara, pero es un rostro no definido como el otro personaje, precisamente por eso, porque ese individuo de rostro no definido con sombrero de arlequín es aquel que sigue jugando con el juego, que sigue jugando con el planeta, que sigue tratando de echarlo a perder sin pensar en las consecuencias de las generaciones que le vas a dejar a las generaciones futuras. Dentro de mi cuento, ¿qué sucede? Los personajes que sí están un poco más conscientes del daño que estamos haciendo, se tratan de escapar en una serie de barcos. ¿Y por qué barcos? ¿Y por qué carabelas? Porque precisamente en el siglo XVI, aquí volvemos a entrar al simbolismo, ¿ves? Por eso estoy metida yo en toda esta cosa de los símbolos, ¿no? Los personajes se logran huir del planeta a través de una serie de carabelas. ¿Y por qué las carabelas? Porque eran los barcos utilizados por los descubridores, ¿no? Por los grandes aventureros que descubrieron nuevos mundos de los siglos XVI y XVII. Y entonces mis personajes tratan de evadir, no es que se tratan de evadir el problema, se tratan de evadir de este mundo desechable y buscar un nuevo mundo a donde llegar. Finalmente logra los personajes llegar a un nuevo mundo que curiosamente es exactamente el mismo paisaje. La historia empieza con un paisaje maravilloso que puede estar aquí que en cualquier otra parte del mundo y termina con las carabelas regresando exactamente al mismo paisaje, al mismo con el que empezaste en la primera obra, ¿sí? Es un círculo cerrado. ¿Y por qué? Porque en realidad no podemos escapar de este planeta, es el único que tenemos. Entonces, todo el simbolismo que hay detrás de esta fuga es una fuga de estas estructuras dañinas. No es una fuga real, tiene que ser nada más una fuga de estructuras dañinas. En el momento que tanto la industria como el humano común como yo podamos hacer más consciente que nuestras acciones, ¿sí? Están dañando al planeta, vamos justamente como mencionabas tú, la colilla ya no la vas a tirar afuera, vas a buscar donde a lo mejor pueda desintegrarse más rápido, o vas a poder, en mi caso, apagar las luces de la casa que antes dejaba yo prendidas, o desconectar una serie de aparatos electrónicos que vivían conectados aunque no los estuviera yo utilizando. No vamos a hacer una enormísima diferencia en el planeta, pero a lo mejor sí le das otros cuantos años de vida a la raza humana en un futuro muy lejano, ¿sí? Entonces, en realidad, te digo, es una fábula. Y no es una fábula porque no hay animales dentro de mi obra, pero es un apólogo pictórico, que finalmente es eso, ¿no? Es un cuento en donde tienes toda una historia que va a tener una serie de consecuencias, pero que cambiando esos comportamientos tiene consecuencias positivas. Bueno, pues antes de seguir platicando de Planeta Desechable, vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos aquí en Fondo. Yo soy Paola Alcocer.
pues acusara sin razón. Mejor encuentra la ocasión de escuchar Mujer es. Todos los jueves, de 4 a 5 de la tarde, solo por Voces Ciudadanas Radio. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Hola, soy Paola Alcocer y te invito a traspasar símbolos en mi programa En Fondo, todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, solo aquí en Voces Ciudadanas Radio. Hola, soy Ivonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Ya estamos de vuelta aquí a su programa En Fondo. Estamos con Beatriz Hernández, que nos está platicando de su serie Planeta Desechable. Entonces estábamos platicando, yo te preguntaba de a quién está dirigida esta muestra, ¿no? Si va al gran empresario o al individuo que decide hoy concienzudamente apagar las luces, pues, desconectar los aparatos, recoger la colilla. Tú nos decías que en realidad cualquiera, o sea, el que sea una serie donde esté la mayoría del tiempo cubiertos con antifaces, implica que cualquiera puede tomar ese papel, cualquiera puede jugar con el mundo, cualquiera puede identificarse con lo que está haciendo con el planeta, ¿no? Te quería preguntar, por ejemplo, ¿de dónde surge esta preocupación por el planeta? Digo, a lo mejor es una pregunta que puede parecer tonta, ¿no? Pero hay mucha gente que se puede dedicar a problemáticas de cualquier tipo y no está pensando en el planeta. ¿Por qué de repente dices lo desechable es un valor muy actual y lo voy a plantear en esta serie? ¿Por qué? Mira, todo surge a partir incluso de una serie anterior que presenté en el 2009 y en el 2010, que se llamó Una mirada a la globalización. Y cuando estaba yo analizando cuáles eran mis opiniones en distintas formas o distintas visiones de la globalización y lo que estaba pasando en el mundo con ella, me atravesé obviamente con este tema, y te digo que en realidad todos nos hemos atravesado, ¿no? Desde aquel video famosísimo de Al Gore, ¿no? El documental, ¿no? En fin, te empiezan a bombardear por todos lados con este tipo de noticias. Cuando empiezan a surgir una serie de fenómenos naturales cada vez más fuertes, y aunados a lo que te comento, que había estado yo viendo muchos de los efectos de la globalización, muchos muy positivos, pero muchos también muy negativos en la serie anterior, quedó como que este hilo pendiente que solamente traté en una de mis obras, en la serie anterior, que efectivamente se llamaba Calentamiento Global. Esa obra esa serie estaba basada en la obra. Tomaba yo los mismos elementos o el mismo simbolismo que René Magritte: los cielos azules, las manzanas, ciertos cortinajes, etcétera. Los hice míos, los fui transformando, y al final acabó siendo una obra de crítica, pero siempre guardando el buen humor, porque ese es finalmente, siempre puede ser un poco de humor negro, pero al fin y al cabo mi obra siempre es con humor. Entonces te digo, queda ese hilo pendiente de seguir tratándolo por allí, y cosas y cuestiones normales de cuidado de casa, en donde
no sé, desde mucho tiempo antes yo dividía la basura y me causaba entre impacto y no sé si decirte gracia, pero que llegaba el servicio recolector de basura y que efectivamente mis bolsas muy monas las vaciaba todas juntas, que todo el trabajo que yo había hecho previo no servía de nada, ¿no? Pero finalmente decía yo, bueno, tarde o temprano en este país vamos a tener que llegar a hacer eso. Yo ya lo estoy practicando, no sirve de nada, pero bueno, a mí me da mucho gusto el poder hacerlo. ¿Sí? Estoy desperdiciando mi tiempo, ¿no? Pero bueno, pero finalmente lo hago con gusto. Hoy en día, efectivamente, la persona que recoge en nuestra calle la basura te dice, me saca usted lo orgánico tal día y lo inorgánico tal otro. Entonces, bueno, no estuvo tan lejos de aquellos años en donde yo desperdicié mi tiempo. Para mí ahora es algo totalmente natural, ni lo tengo que pensar que va en dónde, ¿no? Entonces te digo, como que van surgiendo como por distintos canales, ¿no? Por un lado te bombardean en los videos, en la televisión, en las noticias del calentamiento global y el daño que estamos haciendo. Por otro, toda esta otra serie que trataba de la globalización y sus consecuencias a través del planeta. Por otro lado, mi propia preocupación como ama de casa, en fin, que todo eso. Y por otro lado, esta creatividad como autor, como artista, que constantemente está uno buscando temas en los cuales desarrollarse. Y yo creo que estos son los 4 puntos que finalmente se conjuntaron para poder ya aterrizar esta temática y hacer, como te digo, una fábula con estos personajes lúdicos, porque como te digo, eso sí, en mi obra siempre se mantiene esa sensación de juego, siempre es lúdica, ¿no? Trata de eso, ¿no? En mi vida, como puedes ver, esa es una parte que me gusta, el juego, ¿no? Entonces, por eso igual lo que te comentaba del curso, el chiste es que la gente también se atreva a jugar con estas imágenes, ¿no? Cuando el juego desde niño, ¿qué es lo que más disfrutas? El juego, ¿no? Y eso es una característica que yo creo que uno nunca debe perder. Entonces, en mi propia obra, juego con mis imágenes y le hago de alguna forma divertida un mensaje que podría ser, al igual que en la serie anterior, de los comportamientos más graves que tiene el ser humano para con los otros, ¿no? Y en este brillante siglo XXI, pero sin embargo, sin afán de ofender, ahí está la crítica, ¿no? De alguna forma, con gracia. ¿Por qué escoges este tipo de imágenes como el futbolista? O estoy viendo, o tenía por aquí una imagen que se titula la extinción, o especie en extinción, especie en extinción, donde hay me parece que un cuadro, ¿no? Y está viendo, la gente está alrededor viendo una imagen en un museo. ¿Por qué? Efectivamente, ese cuadro es el único que, como verás, no tiene un arlequín evidente. Hay una pequeña niña que trae un arlequín de juguete en la mano, pero en fin, el espectador tiene que descubrirlo porque es realmente un pequeñísimo arlequín. Y tampoco ves barcos volando, excepto en un pequeño folleto que está sobre la banca, donde está un chico, y que si tienes un close-up ahí en tu iPad, puedes darte cuenta que efectivamente es un pequeño folletito de un barco que va volando. Entonces, estas dos imágenes te la unen al resto de la serie, porque me vas a decir, oye, ¿dónde están las imágenes que traen el hilo conductor? Bueno, ahí están. Pero ¿por qué esta es la imagen más impactante de toda la serie? Porque en realidad te dice especie en extinción, y la única especie que tenemos dentro del cuadro y fuera de él, que lo está observando, son humanos. ¿Sí? Entonces, el cuadro es una copia de un autor que yo, bueno, muero por todas sus obras del siglo XIX, Bouguereau, y él plasma en esta obra la muerte de Abel, y tienes a Adán y a Eva, los primeros humanos, de acuerdo a nuestros mitos, ¿sí? Con su hijo muerto. Y
En ambiente museo ves a otra serie de espectadores que están sentados, uno de ellos sentado, otros parados, viendo efectivamente la muerte de la especie humana. Y a la vez va muy bien con la temática de que si seguimos comportándonos de la forma que nos comportamos, pues ¿qué es lo único que estamos haciendo? Tarde o temprano las especies mutan, se transforman, no se extinguen. Entonces quizá una de ellas, quizá nosotros no nos mutemos ni transformemos, sino que simplemente seremos una especie en extinción. Y ese es justamente el mensaje más grave dentro de toda la serie, ¿no? ¿De dónde surge, crees tú, esta preocupación? Porque digo, obviamente no es una preocupación tuya únicamente, ¿no? ¿De dónde crees que surge esta preocupación por el fin del mundo? No, digo, porque ese es un tema, digo, nos podemos aventar otro programa para hablar de la preocupación del fin del mundo, ¿no? Es todo un tema muy antiguo, ¿no? Desde la mitología, pero digo, muy, muy vagamente. ¿A ti por qué te da...? No. Sí, fíjate también, regresándonos a la colección anterior. La colección anterior tenía originalmente 16 obras y al final agregué 2. Y esas 2 se dieron en el momento que también estaba muy de moda, todo aquello de los mayas, en donde en el 2012 se acababa el mundo. Recordarás que eso fue, bueno, un gran tema que se llevó por todas las redes sociales, por todas las, ¿no? Por todos los periódicos, la televisión, había escritos, había documentales, etcétera. Y lo que agregué en aquella colección de la globalización fue efectivamente una obra que se llamaba Ocaso de una era, en el 2012, pero a la vez El despertar de una era, también en el 2012. ¿Por qué? Porque en realidad no es que realmente tengamos fines del mundo, sino que igual que en todo, van siendo ciclos que se van cerrando. Lo que pasa es que todos estos ciclos cada vez son más rápidos, precisamente por todos estos cambios que vivimos desde la revolución industrial a la fecha. No, es verdad, ¿no? Es verdad, digo, entonces es que, digo, sí te entiendo, la pregunta no creo que tal vez la plante mal, porque sí, es verdad, el siglo XX fue una muestra, ¿no?, de todo lo que pasó en un siglo, ¿no?, que pasó en 30, 40 años, fue todo lo que una generación anterior había pasado en un siglo, uno, ¿no? Exacto. Empezamos a correr desde el siglo XX y todo rápido. Pero me refiero, ¿cuál es lo voy a preguntar tal vez un poco descaradamente, ¿cuál es el problema exactamente? Mira, hablando por ejemplo de esa obra que te digo, Especie en Extinción, no es necesariamente que yo piense qué barbaridad, se va a acabar el mundo. De hecho, el mundo se va a acabar muchísimos años, miles y miles y miles o millones de años después de que yo me vaya, y a nadie le va a interesar que yo me vaya o no me vaya en ese momento, ¿no? Pero a lo que voy es, en realidad es solamente como una especie de impacto en cuestión de toda esta temática, de todo este cuento que estoy contando. Entonces, tú tienes que, para presentar una buena colección, y eso bien tú lo sabes, debe haber un hilo conductor, y debe, igual que en un escrito, en una novela, debe haber un clímax, y luego ya tienes todo el desarrollo, ¿no? Debe haber un clímax y luego ya el desenvolvimiento de toda la historia hasta llegar al fin. Esto es justamente una parte que puede impactar dentro de la historia, es nada más decisión propia, voces artísticamente hablando, en cuestión de una trama, ¿no? El poder poner aguas, todos estos que están haciendo todos estos arlequines va a llegar a esto, ¿no? Entonces, en el cuento, pues hay que cambiar de actitudes para poder regresar al mundo original donde realmente te gustaría estar, que fuera muy feliz y contento, ¿sí? Entonces, en realidad no es que te digo, a mí no me preocupa mucho, finalmente el mundo se va a acabar sin dormir, vaya. Después, ¿no? Así no me deja sin dormir en absoluto. Es más como una decisión bien consciente de en qué punto de la historia justamente tienes el clímax para poder terminar la historia y poder
tener algo de principio a fin, toda una trama completa, y que no me digas, presentaste una colección que no tiene ni ton ni son, no hay, no entiendo cómo va la historia. Aquí te puede gustar o no la historia, pero hay una historia completa. Sí, vaya, entiendo, como no es algo, o sea, digo, no es una problemática que tengamos mañana de que no podemos circular el sábado, ¿no? Gracias, Mancera, gracias, Mancera, ¿no? Sí, claro, no, pero a la gente le interesan los problemas, por lo mismo, la velocidad, me interesan mis problemas inmediatos, porque además la vida se ha vuelto tan dura como para estar pensando de aquí a 20 años. Uno tiene que pensar en hoy porque hoy tiene que comer. Exacto. Entonces, no circular, ese es un problema tremendo, complejo, ¿no? Claro, se vuelve complejo estar pensando de aquí a 20 años qué va a suceder. Pero bueno, ya un poco cerrando, ¿no? Hasta este tema, digo, claro, a nadie nos quita el sueño si se acaba el mundo, no digo, yo duermo cuando puedo dormir, duermo profundamente y no me estoy preocupando por eso, ¿no? Pero es muy interesante esto que pones como tú dices, un pequeño aviso, ¿no? Es solamente pensándolo en que, como en toda narrativa, ¿no? O en muchas narrativas, el personaje llega a un punto en donde todavía pareciera que puede cambiar su existencia. Exacto. Él decide o no. Exacto. Nosotros no somos una novela, o no lo sabemos. Pero bueno, Planeta Desechable, ¿en dónde estás? ¿Está exponiendo o no está ahorita? Actualmente terminó de exponerse en Monterrey el año pasado. Este año, en realidad, la colección ha estado separada, ya que algunas obras se pidieron en dos lugares distintos, entonces por lo tanto no se está mostrando como colección total, pero sí habrá seguramente sorpresa en este segundo semestre, de que pueda yo avisarles en qué parte de la República se va a estar mostrando. La idea es, como todas mis colecciones anteriores, que primero sean colecciones itinerantes a través de la República y ya en algún momento dado el traerla al Distrito Federal. Perfecto, entonces ya estaremos muy al pendiente. De todos modos pueden checar su página en Facebook, que es Beatriz Eugenia Hernández en Facebook, y también beatrizeugenia.com. Así es. Y entonces, bueno, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos el siguiente lunes, como siempre, a las 4 de la tarde. Yo soy Paola Alcocer y esto fue En Fondo. Llegó la despedida, pero sintoniza En Fondo los lunes de 4 a 6 en Voces Ciudadanas Radio. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.